Bueno, entonces hoy vamos a hablar de inflamación. Y vamos a hablar de inflamación del sistema inmune. ¿Okay? Entonces, los objetivos son definir inflamación, identificar inductores de inflamación y finalmente describir las consecuencias o algunas consecuencias de la inflamación. Entonces, lo primero es decir que la inflamación tiene 20 definiciones distintas, va a depender de dónde la busquen, ¿sí? No hay una única definición, pero esta es bastante adecuada y es una definición consenso, ¿sí? La inflamación se define como una reacción del tejido vascularizado frente a una noxa. ¿Han escuchado esa palabra antes, noxa? ¿Han escuchado la palabra injuria? ¿No? La injuria. Lo que pasa es que injuria no tiene, en el sentido que se le da en el español, no es el mismo que se da en el contexto biológico. Por lo tanto, no se puede usar injuria, ¿sí? Y lo ideal es usar noxa. Una noxa se refiere a un daño, a una emergencia, a una alteración de la fisiología normal. Todo eso es una noxa. Es sinónimo de injuria, ¿sí? Lo que pasa es que injuria no tiene una buena definición en el español, ¿okay? Y entonces, es una reacción del tejido vascularizado frente a una noxa que se traduce en la eliminación por fagocitosis del agente injuriante y o del tejido dañado, ¿sí? Esa es una definición clásica de inflamación y es clave el tejido vascularizado porque tiene implícito este proceso la movilización de células y proteínas del sistema inmune desde el compartimento vascular al intersticial y al tisular directamente, ¿sí? Por eso es que es clave esto que sea un tejido vascularizado. En estricto rigor, si no, el tejido no está altamente vascularizado, no ocurriría el proceso inflamatorio, ¿sí? Lo que está dicho aquí se refiere a que vamos a modificar la permeabilidad del endotelio vascular, en particular del endotelio capilar, ¿cierto? Por ahí recién se pueden movilizar cosas. Vamos a modificar la permeabilidad del endotelio vascular para que células y proteínas y fluido puedan movilizarse al tejido. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de movilizar recursos para destruir al patógeno o al tejido dañado, porque podría ser una inflamación aséptica, ¿sí? Una inflamación en ausencia de patógeno, ¿sí? ¿Cuál sería una inflamación aséptica? Un machucón, es típico, pegarse, ¿sí? Típico que, no sé, los que son más altos cuando están los muebles abiertos y uno se pega en la cabeza con la puerta y sale un chichón, ¿cierto? Un chichón al tiro. Bueno, ese chichón es un proceso inflamatorio aséptico. Ahí no hay un patógeno, pero sí hubo daño de células. Con ese golpe se lisaron células necróticamente por el golpe mecánico, por un efecto mecánico, y eso va a provocar la misma respuesta que si fuese un patógeno: movilizar células del sistema inmune desde la sangre al sitio donde está ocurriendo el daño para reparar el daño por fagocitosis. Eso es súper importante. Esto implica fagocitosis porque la fagocitosis, ya sea de tejido dañado o de patógenos, en principio resuelve el problema o debería resolver el problema, ¿sí? Por ejemplo, si el foco infeccioso es pequeño y la cantidad de bacterias que entraron son pocas, eventualmente el proceso inflamatorio inmediato y la fagocitosis que se va a producir por fagocitos locales o fagocitos que se movilicen al tejido podrían resolver el problema. Y hasta ahí llegó el problema, ¿sí? Y a las pocas horas se vuelve toda la normalidad, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir, inflamación, por ejemplo, no tiene mecanísticamente que ver nada con fiebre. Siempre uno habla de fiebre e inflamación, pero mecanísticamente son cosas totalmente distintas.
No tienen nada que ver con una con la otra. Obviamente ocurren en un mismo escenario, pero mecanísticamente son cosas totalmente diferentes. ¿Sí? La inflamación es un proceso local que lo que principalmente busca es movilizar, permitir que se movilicen células desde el compartimento vascular al sitio dañado. ¿Sí? Esa es la inflamación. ¿Sí? ¿Algunas dudas, jóvenes? Es bastante simple la definición. ¿Sí? Y como vamos a ver, hay varios inductores de inflamación. ¿Sí? Por ejemplo, aquí, ¿qué estamos viendo? Amígdalas purulentas, ¿cierto? Amigdalitis purulenta, y ahí hay un proceso inflamatorio. ¿Sí? Ahora, lo interesante de la inflamación es que cada vez que el objetivo es aumentar la permeabilidad a células, ese es el objetivo, permitir que células se muevan. Pero en ese mismo proceso en el cual se mueven células, puede pasar fluido sanguíneo, pero filtrado al espacio intersticial. ¿Qué sería ese fluido sanguíneo filtrado? Plasma, ¿cierto? Plasma, exacto. Y ojo, que aunque supongamos que durante el proceso de tránsito de células, desde el compartimento vascular al intersticial, no se moviliza mucho fluido, porque ¿qué impide que pase el líquido del compartimento vascular al intersticial? ¿Qué lo impide? Las membranas celulares, ¿y qué más? La diferencia de presión por la fuerza de estar. Pero, ¿qué impide? Los tejidos. Pero, bien, cierto el tejido, pero ¿qué es el tejido? Las concentraciones de líquido. La unión celular. Las uniones celulares, las tight junction. Las uniones estrechas son las que generan la barrera. Y generan un sello, literalmente un sello, en la capa endotelial de células, que estamos pensando en un capilar, que es una monocapa de células endoteliales con un poquito de materia extracelular, ¿sí? O de membrana basal. ¿Sí? Por tanto, eso es lo que impide el flujo, las tight junction. ¿Sí? La unión estrecha que genera, acuérdense, un sello impermeable por el lado apical. ¿Sí? Lo mismo el año pasado. ¿Sí? Por tanto, para que células puedan atravesar el endotelio, las tight junction deben desorganizarse transitoriamente para permitir que pase una célula, pero inmediatamente la célula pasó, la tight junction se tiene que reorganizar de nuevo, porque solo deben pasar células. ¿Sí? Ahora, de nuevo, ¿qué más podría pasar a partir del endotelio? Células cis Y, porque estamos describiendo la inflamación, ¿cierto? Y si es clave el evento de que pasen células, tiene que digregarse las tight junction para que la célula pase entre medio. ¿Sí? Se cerraron las tight junction. ¿Podría haber más movimiento de cosas? Sí, ¿cierto? A través de transitosis. El movimiento de transitosis. ¿Sí? Pero eso ¿qué va a movilizar? Ya no vamos a movilizar células por transitosis, vamos a movilizar proteínas, a lo mejor anticuerpos, ¿cierto? ¿Y qué más podríamos movilizar algo más a partir de un endotelio vascular intacto? Pensemos que ya se desorganizó, pasaron la célula, se reorganizó. Podemos mover proteínas generalmente por transitosis. ¿Sí? ¿Y qué más podemos mover? Azúcar, si es por transitosis podría ser. ¿Sí? ¿Por qué más podemos mover? Los capilares, las células endoteliales capilares, no sé si en histología dijeron que tienen fenestraciones o poros, ¿cierto? Que son sitios de transporte. Que ahí, por ejemplo, la glucosa podría difundir fácilmente. Sigue constituyendo una barrera. No es una continuidad de un compartimento con el otro. No. Sigue siendo una barrera, pero una barrera muy permeable. ¿Sí? Pero que requiere igual paso a través de una membrana plasmática de la célula endotelial. ¿Sí? Por lo tanto, sigue siendo una continuidad. ¿Y por dónde más podríamos mover a partir de los capilares? ¿Por qué más podríamos mover
a través de los capilares, es decir, a través de la barrera endotelial. Podríamos mover agua, o algunas sustancias, pero en particular agua, a través de las mismas tight junctions. Las tight junctions, vimos el año pasado, que se pueden regular por fosforilación y pueden generar permeabilidad al agua o al calcio o a magnesio. ¿Sí? Y eso es un evento regulado por fosforilación. En ese caso, la tight junction no se disgrega, sigue intacta, pero permite la permeabilidad. ¿Sí? Ahora, todos los eventos de difusión, todos los eventos que estamos hablando, obviamente no los celulares, ¿cierto? La célula es una célula que quiere atravesar el endotelio y movilizarse al tejido inflamado. De hecho, ya hablamos un poco de eso en clases previas cuando hablamos de la diapedesis y de las gradientes de quimioquinas. ¿Se acuerdan? Cuando vimos la clase del rol y cómo se adhería al endotelio inflamado y luego atravesaba la célula. Esto es el proceso inflamatorio. ¿Sí? Cualquier célula del sistema inmune lo puede hacer. Y ya vimos algunas cosas de eso, pero no lo vamos a volver a ver, ¿cierto? Es porque el endotelio se vuelve adhesivo. El endotelio se vuelve adhesivo a células del sistema inmune y eso permite que puedan disgregarse a medida que va pasando la célula. Las células se tienen que deformar y pasar en espacios que se les deja entre las tight junctions disgregadas para poder atravesar al otro lado. ¿Sí? Ya. Y eso es un movimiento celular, es una actividad celular mediada por una gradiente de quimioquinas, ¿cierto? Que dijimos que la gradiente de quimioquinas es como un camino de miguitas de pan, ¿cierto? Y así la célula sabe, entre comillas, dónde tiene que ir. ¿Sí? ¿Sí? Ok, y todo lo demás que se movilice, ya sean proteínas, fluido, glucosa, como dijo su compañero, en general lo van a hacer a favor de su gradiente, electroquímica o química, dependiendo del caso. ¿Sí? O sea, no van a haber otras fuerzas impulsoras diferentes de las que ya vimos el año pasado. ¿Sí? Va a ser un potencial químico o un potencial electroquímico el que va a determinar flujo de sustancias de un lado al otro del compartimento vascular. ¿Sí? ¿Jóvenes? Ya. Ahora, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir? Eso, hay un tema que recién su compañera habló de Frank Starling. No sé si ya vieron eso. ¿Vieron Frank Starling? ¿Ah? Pero no, formalmente conmigo no lo han visto. Ah, ya, eso puede ser. No confundir Frank, es que Starling aparece como el tres leyes, ¿sí? Pero esta es la ley de difusión de Frank Starling. No es la ley del corazón, es otra. ¿Sí? La ley por Roberto, entonces. Perfecto. Entonces, ¿de qué depende ese flujo? De la presión entre los compartimentos, y que si una era mayor a la diferencia de otra, se movía hacia un lado y así viceversa. Específicamente no me acuerdo también, pero funcionaba así. Ya, lo que pasa es que eso deberíamos haberlo visto en cardio, pero no lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque mañana terminamos cardio, en el primer bloque, pero lo vamos a ver en respiratorio igual. En el respiratorio vamos a ver eso, porque también se aplica. ¿Sí? Pero básicamente entonces, ¿qué determina flujos de acuerdo a la ley de Frank Starling? Finalmente son concentraciones. ¿Sí? Fíjense que va a ser un flujo finalmente comandado por concentraciones finalmente, porque si se mueve agua es porque hay un aumento en la presión del agua en un compartimento versus el otro, y también si se mueve agua va a depender de diferencia de osmolaridad de un compartimento en relación al otro. Estamos hablando del compartimento vascular y el compartimento tisular. ¿Sí? Y ahí está esta ecuación que es súper buena, la vamos a analizar nuevamente, aunque ya la vieron, ¿cierto? Que describe el componente de agua y el componente oncótico o coleiosmótico, ¿cierto? Bueno, entonces, si estamos movilizando células y esas células están secretando proteínas, eso va a aumentar la concentración oncótica en el vascular. Por el solo hecho de actividad del sistema inmune, eso va a aumentar
la presión oncótica en ese compartimento por la secreción de proteína y por el reclutamiento de células que se ponen a secretar cosas. ¿Sí? Y por tanto, ¿qué va a ocurrir? Se aumenta la presión oncótica en el intersticio. Va a salir agua hacia el intersticio. Va a haber movimiento de agua en el intersticio. Muy bien. ¿Sí? Y eso es lo que en este contexto se va a llamar un infiltrado. El infiltrado es líquido, agua, que se moviliza del compartimento vascular al intersticial, más células del sistema inmune. Si tenemos esas dos cosas, a ese aumento de agua con células del sistema inmune se le llama infiltrado. ¿Sí? Si fuera solo agua y no células del sistema inmune, ahí se llama edema. El edema es solo movilización de agua por aumento de proteínas también, o por cambios en la presión oncótica principalmente. ¿Sí? Pero ahí no se llama infiltrado. El infiltrado lo vamos a reservar para un edema, pero que además tiene células del sistema inmune. Porque en este caso, el flujo de agua se debe al movimiento de las células del sistema inmune. ¿Sí? Ahora, lo interesante, yo no sé si Roberto les dijo cuál es el flujo neto en reposo, el flujo neto. ¿Hay un flujo neto de agua a través del endotelio en reposo? ¿Sí? Sí. ¿Y cómo es? ¿Qué pasó? O sea, como que al inicio la fuerza hidrostática como que es demasiada y después va disminuyendo a medida que vamos avanzando en el capilar, se refiere como a eso. Y la oncótica que es como al revés, al inicio baja y después normalmente. Pero, mira, aunque no hubiesen cambios, en condiciones basales siempre va a determinar que haya una diferencia de presión y de presión hidrostática y oncótica que va a generar un pequeñito flujo de agua del intersticio del vascular al intersticio. Son como 2 milímetros de mercurio o menos, 1 milímetro de mercurio, 2 milímetros de mercurio, que van a determinar un delta P que va a generar un flujo de agua permanente. Siempre va a haber flujo de agua, un pequeño flujo de agua desde el endotelio, desde el endotelio vascular al intersticio. Eso quiere determinar que siempre haya un pequeño flujo de agua. ¿Una movilidad del agua? Muy bien, ¿cierto? Va a haber movilidad de agua. ¿Y qué más? Bien, ¿y qué más? Porque la linfa está, ¿cierto? Y si incluso no hubiese gradiente de agua, la linfa seguiría estando. Pero ¿qué determina que siempre en condiciones basales, insisto, no hay inflamación, en condiciones basales hay un flujo neto pequeño, discreto de agua? O sea, hay una fuerza que impulsa flujo de agua desde el compartimento vascular al intersticial. ¿Qué va a determinar? ¿Un estado estacionario? Precisamente, no, o sea, sí un estado estacionario, pero ¿qué va a determinar? Que estemos siempre moviendo un poquito de agua al intersticio. Que en caso de que haya una amenaza se pueda tomar esa agua, volver a, como se va moviendo constantemente, que se tome esa amenaza, se mueva y luego se presenta la linfa y haga todo ese proceso, ¿no? No lo entiendo, no lo entendí lo que quiso decir. No, pero no, aquí, no. No lo entendí. Entonces, como si hay constante flujo, entonces, si es que no sé, hay una amenaza, eso se mueva otra vez y se presente en el linfonodo. ¿Qué significa que se mueva otra vez? Que haya un recambio. Pero usted hace esto, ¿el recambio entre qué? Entre compartimientos. Es que, ojo, hay un flujo neto. Eso es lo que acabo de decir, hay un flujo neto permanente de agua desde el compartimento vascular al intersticial, no al revés. Pero igual, por ahí va. ¿Permite aumentar la circulación sanguínea por el linfático? Eso permite que haya flujo linfático. Si no hubiera un delta P, ¿cómo generaríamos flujo linfático? ¿A través de la contracción de los músculos? Sí, pero no podemos depender de la contracción de los músculos para que haya flujo linfático. ¿Sí? La linfa se está moviendo igual. ¿Por qué? Porque es permanentemente un poco de agua
pasa al intersticio, y ese aumento de agua en el intersticio provoca que haya un flujo de linfa, sumado, insisto, a la contracción muscular, sí, pero tiene que haber un delta P, una diferencia de presión, que va a generar que se mueva agua al intersticio, y esa presión va a provocar que ese líquido extracelular, ni siquiera le llamamos linfa todavía, digamos el líquido extracelular, que sabemos forma parte de la linfa, se mueva, poquito pero se mueva, ¿hacia dónde? Hacia la subclave izquierda y vuelva a pasar a la circulación. Por lo tanto, eso permite, nosotros en la primera clase de cardio dijimos que el objetivo de la sangre es renovar ese líquido extracelular, ¿cierto? Pero nos enfocamos en los efectos difusionales, ¿cierto? Nos enfocamos en eso, en los procesos de difusión. Es decir, que cuando va pasando un capilar, si hay menos oxígeno en el tejido, difunde desde el vascular al tejido, y el CO2 al revés. Sí, siempre. Pero también el líquido extracelular se remueve, entre comillas, por este pequeño flujo que hay provocado por un delta basal de presión de agua hacia el compartimento intersticial. ¿Se entiende la idea? Ya, perfecto. Eso, en condiciones de inflamación, se ve incrementado. Aumenta mucho más el movimiento de agua, lo que favorece un flujo mayor del líquido extracelular, más células del sistema inmune, lo que aumenta el flujo en la circulación linfática, lo que intensifica el flujo hacia los linfonodos para que ocurra la presentación antigénica, para que luego abandonen el linfonodo y sigan la circulación, pasen a la circulación sanguínea y después se den toda la vuelta hasta llegar al vaso, al endotelio inflamado y pasen al tejido. Y dijimos la otra vez que esa vuelta larga es porque el flujo tiene una dirección, no se pueden devolver, tienen que seguir la dirección del flujo. ¿Sí? ¿Sí? Yo no sabía que ya habían visto Frankenstein, porque con eso se explica todo. ¿Sí? Se descierra un poco la idea, ¿cierto? Y ese aumento de líquido en el tejido inflamado, en realidad, sí, en el tejido inflamado, termina en general aumentando el contenido de líquido en el líquido intersticial. Y eso es lo que provoca la hinchazón de las amígdalas, por ejemplo, o la hinchazón del tejido inflamado. Ese cototo, el chichón que uno siempre le dice, es agua. Si es un golpe sin bacterias, es un edema. Es un edema. Es agua. Ese endurecimiento es debido a la movilización de agua en ese lugar, no en cualquier lugar. Porque siempre se está moviendo agua, lo acabamos de decir, pero poquita, ¿cierto? Pero el tejido inflamado provoca que en ese territorio muy próximo a donde se dañó tejido, el endotelio se haga más permeable aún. ¿Sí? Díganlo, por favor. Pero, ¿por qué ese flujo de agua se mide en miligramos? O sea, en ml Porque hay... Sí, no, esa es una muy buena pregunta. Lo que pasa es que bueno, es una medida de presión, ¿cierto? Lo que pasa es que la presión, jóvenes, es una fuerza. De hecho, lo vimos muy a la pasada, lo vamos a volver a ver en el respiratorio. La presión es una fuerza, es newton metro. La presión es fuerza. Pero todos estos experimentos de fisiología partieron hace 200 años más o menos, ¿sí? Donde todavía no estaban estandarizadas las unidades de fuerza, donde algo había de unidades de fuerza, pero además era difícil medirlas, newton metro. Entonces, ¿qué hacían? Buscaban formas alternativas de expresar presión. Y las unidades alternativas de presión, todas tienen que ver con la presión atmosférica. Entonces, los milímetros de mercurio, traen una diapo de la clase cardio, expresa cómo la presión atmosférica genera la altura de una columna de mercurio en un tubo sellado, ¿cierto? Y que está obviamente libre por un extremo. Y por tanto, la altura del mercurio depende del peso de la atmósfera. Y por eso es que 760 milímetros de mercurio, fíjate, 760 milímetros de mercurio es lo que normalmente en promedio
tiene de altura la columna del mercurio. Y eso corresponde a una atmósfera. ¿Sí? Entonces, está de esa forma, está por analogía a una columna de mercurio, al peso de la atmósfera que genera la elevación o disminución de una columna de mercurio, es una forma de meditación. Y hay otra, que entre paréntesis, mercurio, columna de mercurio, se ocupa mucho en cardio, pero en respiratorio vamos a ocupar centímetros de agua. En vez de usar mercurio, que es mercurio tóxico, usan, y es caro, es más engorroso, es pesado, ¿cierto? Hacen lo mismo, pero con una columna de agua. ¿Sí? Entonces, vamos a lo mismo. ¿Cuánto una atmósfera de presión moviliza la altura de una columna de agua? Entonces, vamos a ver centímetros de agua como una idea de presión. ¿Sí? Eso. Ya, entonces, dígame, por favor. Había visto que cuando había un daño, pero que era séptico, solo se producía edema. No había tan, pero... O sea, se produce edema y también hay pasos de células de sistema inmune, sí, sin duda. ¿Sí? También va a haber un infiltrado, pero un infiltrado séptico. ¿Sí? Lo que pasa es que en general, cuando uno se pega, hay una parainflamación, que vamos a definirla pronto. ¿Sí? Cuando uno se pega, en muchos casos, las células fagocíticas locales, los macrófagos residentes o las células dendríticas residentes, son suficientes para resolver el problema. Y no necesitamos movilizar células fagocíticas desde la sangre. ¿Sí? Porque, entre paréntesis, las células fagocíticas que vienen de la sangre, en estricto rigor, ¿de dónde vienen? De la médula. Y hay que promover, hay que estimular la médula a través de citoquinas que se liberan en el sitio de infección, que la médula genere de nuevo, ¿cierto?, diferenciación de progenitores en la médula a más monocitos o más neutrófilos o más, en general, células del sistema inmune. Va a depender del tipo de infección. ¿Sí? Por ejemplo, casi cualquier proceso inflamatorio que persista en el tiempo y que libere localmente citoquinas inflamatorias que lleguen a la médula por vía sanguínea, van a provocar que se generen más monocitos. El monocito es una célula que es circulante, esa es la característica del monocito, pero que tiene la gracia de que cuando pasa a los tejidos se diferencia de un macrófago. Los macrófagos, hay dos macrófagos, dos tipos, al menos dos tipos, hay como 20 tipos de macrófagos distintos, pero para el caso es importante ver que hay un macrófago residente que siempre está, que embrionariamente nació ahí y está ahí y se regenera ahí. ¿Sí? Esos son células fagocíticas residentes, locales, de siempre de ahí. ¿Sí? Y están los otros macrófagos, que son los que vienen desde la médula como monocitos, y cuando pasan al tejido se vuelven fagocíticos también. ¿Sí? Entonces, en muchos casos, el problema se puede resolver localmente con lo que hay. Y la cantidad de citoquinas que se van a liberar no van a ser lo suficiente para estimular la médula para que genere nuevos progenitores, porque se resolvió el problema. El tema es cuando no se resuelve el problema. ¿Sí? Y eso generalmente ocurre cuando la extensión del tejido es muy grande, del tejido dañado es muy grande, ¿cierto? Un politraumatismo, por ejemplo, es un machucón grande, ¿cierto? Politraumatizado es un gran machucón, ¿cierto? Que hace una moto y da vueltas, hartas vueltas, ¿cierto? O una quemadura importante también, es una extensión del tejido dañado importante. ¿Sí? Pero en general un golpe, ¿sí?, o lo que le pasa a los animales cuando pelean, no es de gran magnitud. ¿Sí? Si en general nosotros somos los que nos hacemos tira porque usamos máquinas, ¿cierto? Pero las fuerzas normales no son para romperse. ¿Sí? Nadie peleando, a menos que quiera romperle un hueso a alguien, le va a romper un hueso, ¿cierto? Y con los animales es lo mismo. ¿Sí? Por tanto, ese tipo de daño se va a resolver localmente. Se va a reparar en muchos casos sin comprometer a la médula. ¿Sí? Eso. Y
vamos a definir, eso se llama una parainflamación. No es una inflamación propiamente tal, es una parainflamación. ¿Sí? Eso. No sé si tienen alguna duda. Díganme, por favor. Entonces, una parainflamación sería como una acción local llevada a cabo por inflamación sin llevar una respuesta inmune tan grande. Sistémica, exacto. Sistémica. Exacto. Sí, así tal cual. Lo vamos a definir. ¿Sí? No sé si tienen alguna duda. Ya, lo importante es que ya está claro y sobre todo, por favor, que diferencien inflamación de fiebre. Porque, insisto, está como eso instalado, ¿no? ¿O no? ¿Cierto? Ya. No, son, aun cuando pasan juntas o pueden ocurrir en un mismo cuadro, mecanísticamente son cosas distintas. ¿Sí? Son mecanismos de acción distintos. ¿Sí? Ok, entonces ya habíamos hablado del exudado, ¿cierto? Que eso es lo que caracteriza. Y bueno, esto es clásico. Los signos cardinales de inflamación son rubor, tumor, dolor y calor, y en algunos casos impotencia funcional. ¿Sí? Esto es pero la base de la semiología. ¿Sí? Son los signos cardinales semiológicos por excelencia de inflamación. Rubor, ¿qué significa? Enrojecimiento. ¿Cierto? Ya, eso. Rubor es que se ve rojito. ¿Sí? ¿Y se ve rojito por qué? ¿Por qué? Porque los capilares están dilatados. Al estar dilatados, hay una parcial éstasis. No es que haya detención, pero disminuye el flujo, o derechamente, porque aborda también en coagulación, puede haber éstasis sanguínea. Entonces, sobre todo en las regiones visibles de la piel, se va a ver rojo. ¿Sí? Y ahí viene el rubor. ¿Sí? El tumor, ¿qué es tumor? ¿O a qué se le llama la tumoración? El aumento de volumen. Pero en este contexto, porque si pensamos en tumor, claro, están los tumores malignos y todo, pero Como que se hinche, ¿no? eso es, la tumoración es simplemente hinchazón. Que en inglés es indurance, es hinchazón. Eso es, tumor, la sensación de tumor es que hay una región dura, que hay algo duro o incluso hinchado. Puede que no esté visiblemente hinchado, pero sí va a estar duro, y eso es porque está hinchado. ¿Sí? O derechamente esté hinchado, es decir, aumentó su volumen, producto de la infiltración, pero producto del edema y del exudado. Eso va a provocar hinchazón, y eso es lo que se describe como una tumoración. ¿Sí? Es el endurecimiento o la hinchazón, producto del líquido que se está movilizando. ¿Sí? Ok. El dolor, ya vieron neuro, así que no necesitaba hablar de dolor, pero se activan receptores de dolor, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Qué activa los receptores de dolor? La presión mecánica. La presión mecánica, la destrucción del tejido, la liberación de compuestos intracelulares. También, ojo, que está ese dolor, que es el directo, pero también está el dolor promovido por células del sistema inmune, que liberan histamina, por ejemplo. Y la histamina también provoca dolor. Ojo, que el dolor es una sensación o es una percepción sensorial nerviosa. Eso es el dolor. ¿Sí? Pero el dolor es muy útil. ¿Por qué? ¿Por qué será útil como una respuesta normal inflamatoria? Eso es para quedarse tranquilo y no seguir tonteando. Es como ya me duele, ya el animal se calma, ya no pelea más, ya, porque si sigue peleando se va a seguir rompiendo, se va a seguir haciendo libre, ¿cierto? Entonces, el dolor es por eso. ¿Y el calor? ¿Por qué uno siente calor o siente caliente la zona inflamada? Siempre hay flujo constante de sangre. Y Hay más sangre. no es tanto por eso. O sea, no es solo por eso. Lo que ustedes están diciendo es correcto, pero falta algo clave en el mecanismo. No tanto por eso tampoco. Sí, algo del metabolismo puede ser, pero no tanto. Es por que hay flujo de sangre central a la periferia. Y la sangre central es más caliente, entre comillas, que la sangre periférica.
¿Cuál será la sangre central? ¿A qué podríamos pensar como sangre central? Ya el otro día hablamos de las venas del sistema venoso central. Tórax, mediastino, todo eso se considera central. ¿Sí? La temperatura del mediastino se considera la temperatura central, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, cuando hay inflamación, hay movilización, como hay un aumento de flujo a la zona, transitoriamente se siente más caliente porque viene sangre hay una movilización de sangre central a la periferia. Y eso provoca esta sensación de calor. Diga. Profe, o sea, sé que está muy uno, pero es que me acuerdo cuando nos mostró esa gráfica que decía la distribución sanguínea en el cuerpo, y esa específicamente de dónde saldría también se quita, no sé, por ejemplo, el sistema digestivo hacia afuera, o se saca como centralmente del 100% que viene. ¿Cómo funciona eso? Así como específicamente. O sea, Ya, no sí. No, aquí es una muy buena pregunta. De hecho, vamos a hablar de eso. ¿Sí? Lo que pasa, jóvenes, es que depende de la extensión. Porque si es una inflamación pequeña, eso va a provocar una disminución pequeña de la bulimia. ¿Sí? La bulimia va a disminuir, pero poquitito. ¿Sí? No mucho. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar? Si se disminuye la bulimia, nosotros no vimos mecanismos de regulación de volumen. En renal van a haber algunos mecanismos de regulación de volumen, sobre todo el de la renina angiotensina endosterona. ¿Sí? Pero en general hay neuronas que sensan sed. En realidad sensan osmolaridad, pero eso se interpreta como sed. ¿Sí? Cuando hay pérdida de fluido solamente, aumenta la osmolaridad por lo general. Y ese aumento en la osmolaridad, hay neuronitas que lo sensan como sed. En otras palabras, la respuesta es toma agua. Animal toma agua. Acuérdense que siempre damos ejemplos de animalitos, ¿cierto? Animalito toma agua. ¿Por qué? Porque un poquito de agua que estaba en el compartimento vascular, que es importante ahí, se fue a los tejidos y va a pasar el estado estacionario mayor tiempo en el tejido. ¿Sí? Pero ojo, que hay casos de respuesta inmune como los shocks anafilácticos o los shocks sépticos, en los cuales el flujo de agua que se moviliza es tan importante que produce hipotensión, que produce cambios dramáticos en la fisiología. Porque hay una redistribución, en ese caso un shock no se llama redistributivo, sino que se llama un shock séptico, precisamente porque se mueve agua del compartimento vascular al intersticial. Y eso provoca un shock. ¿Sí? Provoca anormalidades circulatorias, cardíacas, que comprometen severamente la vida. Esa es como la definición de un shock. ¿Sí? Y lo otro, ahora que mencioné el tema de la bulimia, porque usted dijo que la inflamación hacía que aumentara la circulación linfática. Sí. Se tenía que hacer todo este mecanismo de la presentación y que después claro. Y eso también termina afectando la bulimia. Exacto. Pero o sea, debería aumentarla según. No, la disminuye. La disminuye. Por eso hay que tomar agua. Yeah. ¿Sí? La disminuye. ¿Sí? Y como les decía, si hay mucha redistribución, se produce un edema generalizado a costa del líquido sanguíneo, ¿sí? Que provoca hipovolemia. Eso es una hipovolemia que provoca un shock de tipo, o puede llevar a un shock de tipo. Hay dos que se relacionan con lo mismo, el anafiláctico o séptico. En ambos es el sistema inmune el responsable. En ambos hay aumento de la permeabilidad vascular que provoca que se movilice fluido al compartimento intersticial. ¿Sí? En ambos casos hay hipovolemia. Ahora, lo fome es que esa hipovolemia se resuelve con tomando más líquido, pero mientras persiste el shock, o sea, mientras persiste el estímulo que determina el flujo de agua, se va a seguir moviendo agua al intersticio. Ahora, no es que se quede ahí, vuelve, pero tiende a acumularse fluido en el intersticio. ¿Sí? Cosas muy malas, eso es muy malo. Vamos a hablar de choque en otros cursos, ¿sí? En distintos cursos vamos a hablar de los efectos del choque, ¿sí? Y de los tipos de shock, porque en semiología van a partir viendo los tipos de shock que hay. ¿Sí? Eso. No sé si tienen alguna pregunta. Ok.
Entonces, impotencia funcional. ¿Qué es la impotencia funcional asociada a la inflamación? Por ejemplo, ¿qué es la impotencia funcional? ¿Cómo? No sé si hay debilidad, pero donde está tan hinchado, por ejemplo, cuando se han pegado en la mano, a veces uno cae más y se quinza. El hinchazón, los músculos a lo mejor, bueno, están inflamados, pero a lo mejor podría mover el músculo. El tema es que está tan hinchado que ya no puede, está tan llenito de agua que hasta cuesta moverlo. Es una impotencia funcional que producto de todo lo que acabamos de ver, directo de la inflamación, además esa acumulación de fluido impide ciertos movimientos. Y eso se llama impotencia funcional. Vamos a hablar de eso al final y en respiratorio vamos a hablar un montón de eso, ¿sí? No, en realidad no vamos a hablar, pero sí vamos a hablar. Lo que pasa es que en respiratorio eso lo junto con Frank Starling para ver edema, ¿sí? Pero sí, eso provoca insuficiencia respiratoria, ¿sí? Eso lo vamos a ver en cuarto, en un fisiopato de respiratorio, ¿sí? Los mecanismos propiamente tales, ¿sí? Pero sí está relacionado. Pero ahí, no sé si impotencia funcional, yo no usaría ese término, ¿sí? Eso es un daño a consecuencia del sistema inmune. De hecho, en la primera clase de la introducción dijimos que en muchos casos la lesión no es por el bicho, el daño no es por el patógeno, es por la respuesta inmune. Es la respuesta inmune la que nos echa a perder, y no el bichito, ¿sí? Y bueno, este caso es uno, porque fíjense, si se acumula agua en los alvéolos, el ancho o la distancia de difusión de gases se incrementa. De pasar de ser un capilarcito que tiene que atravesar una membrana basal y llegar al alvéolo, ahora el alvéolo tiene medio centímetro de agua. Entonces, la difusión se altera producto porque la dieta fit depende del ancho que tiene que difundir. Entonces, al aumentar el espesor del área de difusión, se alteran las difusiones, ¿sí? Se altera la difusión de oxígeno en realidad, la de CO2 no se altera tanto, pero la de oxígeno sí, pero igual estamos en problema, ¿sí? Y el otro caso, malo, de daño por el sistema inmune es la hepatitis B y C. El virus de la hepatitis B y C son virus, no son malos, son virus tranquilos, son virus que no son dañinos. No son hepatotóxicos que provoquen una hepatitis fulminante así de un momento a otro, ¿sí? Y por eso que la hepatitis dura un montón de años. Uno puede estar 10, 15, 20 años antes de hacer una cirrosis hepática, por hepatitis C, por ejemplo, ¿sí? Pero de nuevo, el daño lo provoca el sistema inmune. Si el sistema inmune dejara en paz al virus, el hígado no se echaría a perder. El que echa a perder el hígado es el sistema inmune, atacando al virus. Porque acuérdense, ¿cómo resuelve el problema intracelular del sistema inmune? Matando, ¿sí? Entonces el problema ahí está más vinculado al sistema inmune que al bicho mismo, ¿sí? Ok. Eso. Y esto es lo que hablábamos. Lean esta diapositiva. 5. Es un arma de doble filo la inflamación, ¿sí? Protege porque favorece movilizar recursos al sitio donde los necesitamos para atacar al bichito malo, ¿cierto? Pero por otro lado daña, y en muchos casos es parte de la fisiopatología. El sistema inmune está metido en la fisiopatología de prácticamente todo. Son pocas las cosas en las cuales podríamos sacar el sistema inmune, ¿sí? Está involucrado en la fisiopatología. En algunos casos no es tan importante, pero igual está involucrado, ¿sí? Ok, eso. Y bueno, de acuerdo a cómo podemos echar a andar el sistema inmune, eso se va a llamar un agente injuriante o un inductor de inflamación. En este caso, ¿qué podría provocar actuar como un inductor de inflamación? Agentes biológicos, físicos o químicos. Todo eso puede producir inflamación. Uno siempre piensa en el bichito, ¿cierto? Pero no necesariamente.
necesariamente. El frío puede producir inflamación. Agentes químicos como la contaminación, por ejemplo, ambiental, que son el PM10, el PM5, el PM1, que no son patógenos por ningún lado, también producen inflamación, ¿sí? Como una respuesta del sistema inmune frente a esos compuestos, ¿sí? Por tanto, ¿quiénes pueden iniciar inflamación? Aquí estamos viendo agentes biológicos, físicos o químicos, ¿sí? Y lo clásico, ¿cierto? Aquí están todos los bichitos que los pueden producir o van a actuar como agente injuriante. Y ese agente injuriante va a producir un daño celular. Esa es la secuencia de inflamación, de cualquier inflamación. Un agente injuriante va a producir un daño tisular. Ese daño tisular va a liberar mediadores químicos de inflamación. Y esos mediadores químicos de inflamación van a mecanísticamente echar a andar la inflamación. Esa es la secuencia en cualquier proceso inflamatorio. Dígame, por favor. Entonces, según esto, estaría mal decir que uno ande hinchado cuando tiene como algo propio del cuerpo. O sea, por ejemplo, no sé, en el caso de las mujeres cuando están menstruando o cuando uno se hincha por gases. Es que son cosas distintas. No, hincharse por gases, literalmente hincharse. Eso sí hincharse. Los gases distienden. Es presión-volumen. No hay inflamación. Pero no hay inflamación. El ciclo menstrual sí produce inflamación. Una inflamación bajita, fisiológica, porque hay daño tejido cuando se liberan los folículos. Eso produce un daño. La liberación del folículo, pero un daño regulado, controlado, fisiológico. ¿Sabes? Pero entraría igual dentro de este mecanismo, porque, o sea, según lo que nos da a entender, como que inflamación es netamente algo del sistema inmune. Sí, pero acuérdense que hablamos de la inflamación aséptica. Y ahí cae en ese cajoncito. ¿Sí? Dígame. Puedo hablar un poco más fuerte. ¿El qué, doctor? O sea, el daño tisular es, podríamos decir, lo que nos alerta. Pero siempre está presente. Sí, siempre va a estar presente. Siempre va a estar presente. A ver, sí, siempre va a estar presente porque, bueno, va a estar presente porque es algo propio del patógeno que nos va a producir lesión tisular. Puede ser factores de violencia el patógeno, pero por ejemplo pensemos en una vacuna. La vacuna también produce inflamación, ¿por qué? Porque es lo mismo cortarle genera la respuesta inmune, solamente que atenuada en comparación con el patógeno original. ¿Pero por qué produce inflamación? En general, por el pinchazo. Pero y la gotita también produce inflamación por la respuesta, porque acuérdense que la gotita es un virus atenuado, o un patógeno atenuado, vivo atenuado. ¿Sí? Exacto, muy bien, claro. Cualquier cosa que altere la integridad tisular va a provocar inflamación. Eso, cualquier elemento que altere la integridad tisular. ¿Sí? O, como el caso que dimos recién de las gotitas, de vacunas que son gotitas, ahí va a haber una respuesta directa frente a ese patógeno vivo atenuado. ¿Sí? ¿Sí? Que la respuesta inmune estimula la inflamación, no el daño tisular. Siempre, jóvenes, siempre, la inflamación es respuesta inmune. Siempre. El daño tisular no. El daño tisular también se puede deber a la respuesta inmune. ¿Sí? Porque, ¿qué pasa si hay mucho fluido, mucho exudado en el sitio inflamado? También esa presión puede ir a células adicionales. ¿Sí? Entonces, la pérdida de integridad tisular va a iniciar. Lo que pasa es que, jóvenes, miren, todo lo que estamos viendo acá, todo, termina en estos mediadores químicos, que son citoquinas. Sea cual sea la causa, sea cual sea el inductor, que produzca daño tisular o no, o un daño tisular acotado, va a liberar citoquinas. Y esas citoquinas, jóvenes, acuérdense, estas no se les tienen que olvidar. Son las citoquinas proinflamatorias que son liberadas por los macrófagos residentes. Macrófagos
y células dendríticas residentes. Ellos son los primeros que gritan. ¿Y cómo gritan? Liberando las famosas citoquinas proinflamatorias, que eso es interleuquina 1, interleuquina 6 y TNF-alfa. Esas no se les puede olvidar. Interleuquina 1, interleuquina 6 y TNF-alfa. Esas tres citoquinas se liberan producto por células del sistema inmune. Por tanto, tiene que haber un compromiso del sistema inmune para que encontremos esa citoquina. ¿Sí? ¿Jóvenes? Ahora, de esas tres citoquinas, todas tienen efecto inflamatorio, pero la que se basó para tener efecto inflamatorio es el TNF-alfa. El TNF-alfa es una citoquina potentemente inflamatoria. De hecho, esto se ha visto en animales. Si usted a un ratón le inyecta cantidades nanomolares de TNF-alfa, al ratón le produce un shock séptico y le da una coagulación intravascular diseminada. Solamente por inyectar TNF-alfa. Nada más. Sin que haya patógeno. ¿Sí? ¿Puedo repetir las citoquinas? Sí, las vamos a ver en todo caso. Eso está en otra clase, pero es la interleuquina 1, la 6 y el TNF-alfa. Y esas son las tres citoquinas que clásicamente se les conoce como proinflamatorias. Y son las primeras que se liberan. Se liberan a los pocos minutos, a la media hora del proceso de ataque o de destrucción del Y tejido. la 3 no, que yo tenía notado que la interleuquina 3 era proinflamatoria, la 3 y la 6. El otro dijeron la 18. Lo que pasa es que depende de la cita, depende del lugar. Tal vez en algunos fenómenos se libera 3, ¿sí? Pero lo clásico es que es 1, 6 y TNF-alfa, ¿sí? Pero el que está más vinculado a cambio en la permeabilidad del endotelio es TNF-alfa. TNF-alfa es como la más potente. Interleuquina 6, sí, pero la interleuquina 6 es la que genera el link con la fiebre. Pero insisto, eso es otro mecanismo. ¿Sí? Tiene que pasar otras cosas para que haya fiebre. ¿Sí? Ok, entonces siempre va a haber esta secuencia y como ya dijimos, puede ser patógeno, pero también puede ser tejido propio, tejido estresado, dañado o muerte tisular. ¿Eso qué significa? Que el infarto gatilla inflamación o el cáncer también gatilla inflamación, porque es un tejido estresado al menos, metabólicamente. ¿Sí? Entonces el cáncer también produce inflamación. ¿Sí? Generalmente una inflamación de bajo grado, ¿sí? Una inflamación que incluso produce fiebre de bajo grado, ¿sí? Que a veces cuesta darse cuenta. Por ejemplo, el linfoma no Hodgkin produce una fiebre pequeña pero parejita. Y ahí depende del internista, ojalá si un internista, el ojo, hablo del internista porque es el que lo va a ver en el resto del país, ¿cierto? O ustedes, ¿cierto? Si son generales de zona, pero ojalá casi siempre eso lo pille un internista, ¿sí? Que tiene más entrenamiento nomás, por eso, ¿sí? Eso, tiene más experiencia, ¿sí? Y ahí una pequeña fiebre, la fiebre baja, pero pareja, siempre persistente, puede ser cáncer, ¿sí? Y también produce inflamación, daño, como dijimos, como la aterosclerosis o la gota, ¿sí? La aterosclerosis es un proceso inflamatorio. La base etiológica es inflamación, es provocada por el sistema inmune, ¿sí? Y la gota también, la gota es acumulación de ácido úrico, que en las extremidades, por las bajas temperaturas sobre todo, baja temperatura y extremidad, el ácido úrico cristaliza. Y eso provoca lesión tisular, porque se forman cristales. Es como si se congelara el tejido con agua, con cristales de agua. ¿Sí? Y eso también es un inductor de inflamación. ¿Sí? Entonces, no solo bichitos, sino que también daños propios, daños internos. ¿Sí? Y bueno, insistir también en factores físicos o químicos. ¿Sí?
La radiación ultravioleta que pasa en el sol produce inflamación, ¿cierto? La quemadura produce daño y eso produce el proceso inflamatorio, ¿sí? ¿Qué otro? El frío, el calor, frío extremo, calor extremo, radiación ultravioleta. ¿Qué otra cosa más física se le ocurre? Presión, machucones, ¿cierto? Eso también tiene que ver con cosas físicas. El roce, ¿cierto? Las laceraciones por roce, ¿sí? También produce daño físico o el origen es físico, ¿sí? Y químico, ya dijimos, ¿cierto? En general son elementos tóxicos ambientales. O fármacos también, hay un montón de fármacos que tienen como reacción adversa a inflamación, ¿sí? Ok. Y lo que está acá, y la otra es que no haya nada malo y sea el sistema inmune el que está haciendo show, ¿sí? Como por ejemplo en las reacciones alérgicas, en las reacciones alérgicas o en enfermedad autoinmune. Ahí también va a haber inflamación, ¿sí? Okay. ¿Cuál será la causa aquí? En el caso de las alergias, ¿cuál será el inductor? El alergeno, ¿cierto? Y de ahí viene la respuesta, el antígeno o el alergeno, y de ahí viene la respuesta desregulada del sistema inmune contra eso. Y eso va a echar a andar la inflamación. Y en la enfermedad autoinmune, el antígeno propio, que también el sistema inmune a través de una reacción autoinmune desregulada, va a atacar, ¿sí? Y en ambos casos también se va a producir inflamación. Y acá la inflamación, fíjense, va a producir el daño tisular. Inicialmente no hay una lesión. El polen no produce daño tisular. Es la respuesta inmune la que va a terminar provocando daño tisular a propósito de la inflamación, ¿sí? Y la inflamación produce daño por lo que hablamos hace un ratito, ¿cierto? El aumento de presión osmótica, osmótica, eso va a producir daño, ¿sí? ¿Alguna duda, jóvenes? Ok. Por tanto, como se ve en este mono, hay muchas cosas que pueden producir daño, ¿cierto? Muchos factores que pueden producir daño: infecciones, daño tisular, tejido estresado, la propia respuesta inmune, ¿cierto? Y eso tiene como propósito una respuesta fisiológica. La inflamación es buena, es necesaria, es parte de la respuesta inmune. Necesitamos que ocurra, ¿sí? Porque eso nos va a permitir o atacar el patógeno o reparar el tejido. La inflamación en un golpe, por ejemplo, en una inflamación aséptica, es previa a la reparación tisular, ¿sí? Por tanto, también necesitamos que ocurra. Y en este caso, tejido dañado, tiene que haber una adaptación funcional a ese estrés para poder restaurar la homeostasis, ¿sí? Pero, producto de todo esto, también se pueden desarrollar consecuencias patológicas. Pueden ocurrir, como pueden no ocurrir, ¿cierto? Acá en este caso, la respuesta normal contra el patógeno en algunos casos puede desencadenar autoinmunidad. Hay una hipótesis de autoinmunidad que tiene que ver con reacción cruzada frente a patógenos, y cuando atacamos patógenos, de alguna manera atacamos también tejido propio, ¿sí? El ejemplo clásico es el de la fiebre reumática. No sé si han escuchado la fiebre reumática. ¿Te has escuchado la fiebre reumática? Sí, pero o sea, lo he escuchado, pero que le explica ahora lo que es. Hay un patógeno, un estreptococo, ¿cierto? No me acuerdo de su tipo, pero un estreptococo, que la acción del sistema inmune al atacarlo provoca que esos anticuerpos tengan reacción cruzada con tejido cardíaco y en particular con las válvulas cardíacas. Y es muy malo, por tanto, porque se van a inflamar las válvulas. Y ya dijimos que las válvulas se inflamen provoca ¿qué cosa? Insuficiencia cardíaca en última instancia, por regurgitación. Porque las válvulas no cierran bien y hay regurgitación, por tanto hay insuficiencia cardíaca, ¿sí? Eso. Y o autoinmunidad, ¿cierto? O el propio tejido dañado. Fíjense, una consecuencia patológica es que el propio sistema inmune frente a un patógeno reacciona de una manera tan desmedida que provoca un shock séptico. Y el paciente se muere. Y se muere al tiro. El shock séptico es rapidísimo, ¿sí?
En general, cualquier bichito que se disemine vía sanguínea aumenta el riesgo de caer en shock séptico. ¿Sí? Cualquier bicho que esté en la sangre provoca o eleva muchísimo el riesgo de un shock séptico. Ahí hay que tratar muy rápido con antibióticos y fluidos y todo, porque el riesgo de shock séptico es elevadísimo, porque ahí las citoquinas proinflamatorias se liberan en la sangre. El TNF-alfa se libera en la sangre, todo se libera en la sangre. ¿Sí? Y el shock séptico mata así muy rápido. ¿Sí? Por otro lado, la reparación del tejido, ese es el propósito fisiológico, pero en general va a generar consecuencias patológicas. ¿Por qué? Porque el reparo, ya lo hemos dicho, ¿cierto? La reparación es por fibrosis. O sea, una reparación ahí nomás, ¿sí? Es como una mala sutura, ¿eh? Como esos bolsas de saco, así, como una cuestión ya relleno nomás, ¿sí? Pero al reemplazar tejido fibrótico, tejido normal por tejido fibrótico, se va perdiendo progresivamente la función del parénquima. ¿Sí? Porque el parénquima necesita parénquima, tejido funcional, no tejido fibrótico. También puede haber metaplasia o incluso desarrollo de tumores. El caso típico de esto tiene que ver con la inflamación crónica. Como mecanismo del cáncer de la laringe, se propone tanto carcinógenos del tabaco, ¿cierto? Pero tan importante como los carcinógenos del tabaco, como inductores de cáncer, se propone la propia respuesta inmune que termina produciendo daño al ADN. ¿Cuál será el mecanismo de daño al ADN de la respuesta inmune? ¿Daño al ADN? O sea, el mecanismo puede ser varios, el mecanismo puntual, pero ¿cómo una respuesta inmune podría llegar a producir cáncer? No, eso ya igual lo hemos conversado en varios cursos. De hecho, lo vimos el año pasado. ¿Cuál es el mecanismo central de la fagocitosis, de daño? ¿Cómo la fagocitosis mata? Eso lo vimos el año pasado. Y creo que yo se lo he comentado también. ¿Y cómo degrada? Encapsula, manda linfosoma. ¿Y ahí qué pasa? Se predoliza. Sí, pero el principal mecanismo de destrucción, porque la bacteria no se deja protolizar, ¿cierto? Va a estar peleando en el fagolisosoma o el fagosoma. Es liberación de especies reactivas del oxígeno. Radicales libres. ¿Se acuerdan? Eso lo vimos el año pasado, cuando vimos la vía de las pentosas fosfato. Dijimos que una de las células que necesitaban mucho en el pH eran las células fagocíticas, porque las células fagocíticas a partir de la NADPH oxidasa, y se las mencioné la otra vez cuando hablamos de los niños burbuja, ¿sí? Los deficientes NOx2 en NADPH oxidasa. La NADPH oxidasa produce anión superóxido, esa es su función. Está ahí solo para eso, para producir anión superóxido, un radical libre. Por lo tanto, lo que se propone es que procesos inflamatorios recurrentes en el tiempo, como el del cáncer de tráquea, se debe a que el sistema inmune está, como hay una inflamación crónica, porque además la gente no deja de fumar, hay un daño crónico y una inflamación crónica, y la acción de las células fagocíticas, además de tratar de fagocitar los componentes tóxicos del tabaco, libera radicales libres y termina produciendo mutaciones en el ADN. Por lo tanto, se asocia también en la fisiopatología del cáncer los radicales libres. ¿Sí? Y por eso es que aparece que incluso podría promover el crecimiento de tumor. ¿Sí? Por eso, ¿sí? Por los radicales libres. ¿Sí? Y la última es que las consecuencias patológicas es que esta adaptación en el estrés puede producir cambios en los set points fisiológicos normales y de esa manera desencadenar procesos, por ejemplo, autoinflamatorios. O sea, que haya una desregulación del sistema inmune a propósito del tejido estresado o que está funcionando mal. Díganme, por favor. Profe, es que ya, o sea, dijo que... Se quedó pensando en los regalos libres sí, del cáncer. ahí también, por ejemplo, no, porque usted dijo que con la gluconoración, ¿cómo era?
Sí, sí, Ya. sí. Sí, lo estoy confundiendo con algo farmacología ahora que me acordé. Sí, Pero, no, yo estaba pensando en el glutatión seguramente. sí. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ahí también se vería como inhibido esa parte del metabolismo para que se llegara a un tumor. No, es simplemente porque hay una descarga sostenida de radicales libres producto de la actividad fagocítica y una inflamación que no se corta. ¿Pero por qué no se corta? Porque la persona no deja de fumar. Entonces está produciéndose daño y inductor de inflamación permanentemente. ¿Sí? Eso. ¿Okay? Y lean esto, por favor. Esta es otra definición de inflamación. Esta es una definición más mecanística, es una definición más completa tal vez. La primera también, si la buscas va a aparecer, pero esta es una definición más mecanística, porque alude a procesos, a movilización específica de cosas, ¿cierto? Esto como que aterriza mucho más el concepto de inflamación. Lo hace más concreto que el primero. El primero es un poco más ambiguo, ¿sí? En cambio este es un poco más concreto. ¿Sí? ¿Qué les parece esta definición? Esta definición calza con la clase, ¿sí? Porque ahora ya que saben más o menos qué es la inflamación, ¿cierto? Bueno, aquí está la definición. ¿Sí? Y a propósito de eso, ¿cierto? Hay niveles en este proceso de inflamación, donde hay células que se mueren todos los días en los tejidos, por apoptosis, ¿cierto? Y eso se resuelve por fagocitosis de rutina. Eso todavía no es inflamación ni nada, ¿sí? Ahora, podría haber una condición nociva, un daño, un patógeno, un daño físico, un daño químico, cualquier de los daños que vimos recién, y eso va a provocar que se liberen señales de alerta, que va a provocar que los macrófagos, ¿qué es lo que reconocen los macrófagos de todas estas señales de alerta y comunicación? Los DAMs, ¿cierto? Los DAMs, ¿sí? Y los DAMs van a activar una respuesta celular. Y eso es una respuesta inmune innata localizada. ¿Sí? Localizada. Hay un daño, pero que se resuelve localmente por una respuesta inmune innata localizada, así se llama. ¿Sí? El siguiente paso es esto mismo, una respuesta innata localizada, pero ahora esta situación de estrés, este daño, afecta a un grupo mayor de células. ¿Sí? Y en este caso se monta una respuesta tisular al estrés o para inflamación. Y esta parainflamación va a ser originada también por macrófagos residentes o células dendríticas también, y eventualmente por mastocitos. Los mastocitos también tienen distribución tisular amplia, ¿sí? Los mastocitos van entonces a generar una parainflamación donde se reclutan eventualmente macrófagos inflamatorios a partir de monocitos y hay salida. O sea, en la parainflamación ya estamos en un proceso inflamatorio, pero todavía acotado, ¿sí? En cambio, la última fase es que la condición es severa y además hay una infección, o sea, hay un patógeno involucrado y eso va a producir una inflamación aguda, que generalmente va a reclutar neutrófilos y monocitos especializados que van a atacar al patógeno, ¿sí? Y esta ya es la inflamación propiamente, es decir, sin patógeno podríamos estar en presencia de una parainflamación solamente si el daño es más o menos importante, ¿sí? Pero ya con un patógeno eso se genera o se produce inflamación aguda, ¿sí? Ahora, lo importante es que, y eso es súper interesante, es que independiente si es parainflamación o inflamación aguda, o en realidad independiente del inductor de la inflamación, independiente de cuál sea el inductor, los mecanismos de respuesta son los mismos, son iguales. El sistema inmune responde igual, ¿sí? La única, ¿dónde va a estar la diferencia, por ejemplo? Cuando me refiero a que responde igual es que estos eventos de parainflamación e inflamación aguda mecanísticamente van a ser iguales en términos de cómo el sistema inmune los echa a andar, ¿sí? Se me fue la onda, se me fue la idea,
Pero la diferencia... pero sí, ¿dónde podría haber diferencia? En la respuesta inmune adaptativa. Esto depende de la inmunidad innata, ¿no? La inmunidad innata se encarga de esto. Donde sí van a haber diferencias en qué información le aporta la célula receptora de antígeno a la inmunidad adaptativa para que monte una polarización específica. Ahí sí hay diferencia. Pero todo esto es común, es igual el mecanismo. Para la inflamación se necesitamos al sistema inmunitario. Exacto. La inflamación solo necesita el sistema inmunitario, no requiere. El sistema inmunitario podría amplificarlo, podría reforzar la respuesta, pero la inflamación se produce solo por el sistema inmunitario, es suficiente para. ¿Sí? Ok, y esto, bueno, entonces tenemos inductores, tenemos tejido dañado, tenemos sensores que básicamente son receptores en células residentes, mastocitos, macrófagos y células dendríticas. Aquí dice TLR, ya hemos hablado de los toll-like receptors. Vamos a ver que hay algunos otros receptores más, pero básicamente los TLR están involucrados. Y estas células van a liberar mediadores químicos, TNF-alfa, interleuquina 6, quimioquinas, histamina, bradykinin y eicosanoides. ¿Sí? Todos estos involucrados con van a provocar inflamación. ¿Sí? Hay otras cosas más que pasan, pero las vamos a ver después. ¿Sí? Por ejemplo, la histamina produce contracción del músculo liso vascular. Provoca aumento de resistencia, provoca constricción arteriolar, por ejemplo. Y eso lo que busca es confinar la inflamación, el sitio infeccioso, al haber vasoconstricción. La idea es que el patógeno se quede ahí y no se disemine en la sanguínea. Incluso hay coagulación en algunos casos. Producto de la inflamación, siempre si hay daño tisular, se va a generar un trombito aquí, un trombito pequeño. Bueno, depende de la extensión del daño. Y eso va a provocar que haya capilares con trombos. Y eso igual es bueno o es malo. Depende. Si el trombo está por perdido ese territorio, es como ya cerremos la ciudad, es como en las películas, ya cortemos los puentes. No entra nadie más ni sale nadie más. Es como, no sé, en Batman, ¿cierto? Que querían cortar los puentes para que explotara la bomba ahí nomás, ¿cierto? En Gotham, ¿cierto? Es más o menos lo mismo. Pero tiene eso bueno, de que confina el patógeno. Ya perdamos, damos por perdido este sitio de batalla, pero evitamos que se arranque por la sangre y pueda infectar por vía sanguínea otros tejidos. ¿Sí? El sistema inmune hace eso, se han dado cuenta que prefiere echar a perder algo a favor del resto. ¿Sí? Es como que ya sacrifica esto y ya, bueno, se salvó lo demás. ¿Sí? Por favor, dígame. Que si, por ejemplo, la infección ocurriera como en algún órgano, por ejemplo el riñón o algo así, y ahí se hiciera como eso de la población, al final no le llegaría flujo sanguíneo al órgano. Exacto. Es que mira, lo que más creo es que, a ver, ojo, que es coagulación local, es muy local, o sea, estamos hablando del endotelio capilar, ¿sí? Por tanto, ¿se van a perder zonas? Sí, se van a perder zonas, ¿sí? Pero pequeña, bueno, depende de la magnitud del daño, ¿cierto? El caso extremo, a lo que tú dices, es que hay una bacteriemia importante y esa bacteriemia va a provocar esto mismo, pero a nivel sistémico y nos morimos. Sí, nos morimos. Producto de la respuesta inmune. La respuesta inmune va a ser lo mismo, acuérdense, los mecanismos son comunes. Va a ser lo mismo que si fuera a enterrarse una espina en un pie. Si hay una bacteria importante en la sangre, va a echar a andar el fenómeno inflamatorio en la sangre y va a provocar, entre otras cosas, el shock séptico, eso es cierto, pero el shock séptico tiene varias aristas, donde tal vez la más maligna es la coagulación intravascular diseminada, el CID. Coagulación intravascular diseminada, fíjense en el nombre, coagulación intravascular diseminada, o sea, trombo por todos lados. Y ahí ya sonamos.
Ahí recuperarse de eso es súper difícil. O sea, eso aumenta el riesgo de morir muchísimo. ¿Sí? Que alguien se salve de una sepsis severa o de un shock séptico, tiene que ir a, no sé, a agradecerle no sé a quién, pero es difícil salvarse de eso. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, sí, usted tiene razón, se va a afectar el riñón, se va a afectar todo, todo. Por eso hay que identificar dónde está el foco. Si el foco está en un tejido o está en la sangre. Y eso, en general, para el caso de los patógenos, tiene que ver con la forma en la cual se disemina el bichito. ¿Sí? Hay bichitos que entran, por ejemplo, los virus respiratorios se quedan restringidos en el tracto respiratorio. Algunos pasan a la sangre, sí, todo pasa a la sangre, pero tienden a localizarse ahí. ¿Sí? En cambio, hay otras bacterias que, por ejemplo, las bacterias que más aumentan el riesgo de sepsis porque se translocan en la sangre son las bacterias del sistema digestivo. Las bacterias del abdomen, las que pueden translocarse desde el lumen del intestino grueso al peritoneo, y de ahí del peritoneo a la sangre. Esas son las que más riesgo tienen de producir eso, que se transloquen a la sangre. ¿Sí? Por eso es que la peritonitis es mortal. No sé si han escuchado que, bueno, ahora tiene una compañera con peritonitis que se salvó por suerte, que llegó rápido, ¿cierto? No. Sí, les contaron que ya. Fue rápido el médico, ¿cierto? Hoy me duele, ya fue y listo, lo operaron. Pero si no, se produce bacteriemia importante, o sea, paso de bacterias del intestino grueso a la sangre, y la probabilidad de shock séptico es elevadísima, siempre y cuando el apéndice se rompa. ¿Sí? Dígame. O sea, lo que pasa es que aquí se da una reacción paradójica, y es que eso igual lo van a ver después, pero es paradójica, y es que cuando hay coagulación así masiva, se consumen súbitamente muchos factores de coagulación, que son todas proteínas hepáticas. Entonces, cuando pasa el shock, se produce coagulación y sangramientos, hemorragias en otros lados. ¿Por qué? Porque el aumento rápido de la coagulación, entre comillas, agota de manera súbita los factores de coagulación. ¿Sí? De hecho, disminuye los factores de coagulación. El hígado tiene que volver a sintetizar nuevos, pero se da territorios de coagulación y territorios de hemorragias. Precisamente por depresión, eso se llama una coagulopatía por consumo. O sea, hay coagulación provocada por el sistema inmune, pero donde consumimos tanta proteína de coagulación, nos quedamos sin más. Y en otros territorios donde podría no estar pasando nada todavía, el aumento de hemorragias es elevadísimo. Esa es una coagulopatía, porque coagulopatía puede ser procoagulante o lo contrario. ¿Sí? En el caso de la hemorragia, es una hemorragia por consumo, así se llama. ¿Consumo de qué? De las proteínas de la coagulación. ¿Sí? Que es paradójico, ¿no? Uno tendría que pensar que debería haber más coagulación. El problema es que se agotan, se consumen súbitamente las proteínas de la coagulación, y eso provoca zonas hipercoagulables y zonas hiper hemorrágicas. ¿Sí? O sea, todo mal. Todo mal. ¿Sí? Ya, terminamos, jóvenes. Quedamos hasta acá con inflamación. ¿Sí? Y voy a pasar lista rápidamente. ¿Ven? El sistema inmune es muy malo.